Las suspensiones son un elemento importantísimo en nuestras bicicletas, ya sean e-bikes o tradicionales. Un buen mantenimiento es importantísimo, sobre todo para garantizar su correcto funcionamiento. Pero es que a veces, con un sencillo cuidado, podemos hacer que nuestras suspensiones siempre trabajen lo mejor posible. Incluso podemos alargar un poco el mantenimiento general. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver estos sencillos trucos que yo hago para que mis suspensiones, tanto delanteras como traseras, funcionen siempre perfectamente. Y es que estos trucos sirven tanto para bicicletas de enduro, de all mountain, de descenso, de cross country, eléctricas, tradicionales, sirven para todas las que tengan suspensión. Por cierto, si conocéis más consejos para vuestras suspensiones, aparte de los que vamos a ver hoy, dejádmelos en los comentarios, que yo os leo. No os quito tiempo, dentro vídeo. Lo primero que se debe hacer antes de cada ruta con nuestras suspensiones es una verificación general. En la horquilla se debe mirar con detalle que no haya demasiada porquería en los retenes. Un poco es normal, ya que para eso sirven, pero que no entre la mugre dentro de la horquilla. Pero si hay un exceso, quizás puede ser porque está perdiendo aceite y se hacen pegotes junto con el polvo y el barro. Y ojo, que para el amortiguador exactamente igual. El tema de la presión del aire es importante. Con los cambios de temperatura, el aire interno de las suspensiones cambia de presión, por lo que comprobar la presión de vez en cuando es más que adecuado. Evidentemente, si nuestro amortiguador o nuestra horquilla son de muelle, sobra comprobar la presión. Otro tema muy importante es el de la holgura. Por desgaste puede salir holguras en las barras de las horquillas. Esto es síntoma de un desgaste avanzado de nuestra suspensión y hay que mandarlas al servicio técnico a que la reparen. La holgura se comprueba metiendo un dedo entre el puente y la barra y se mueve hacia adelante y hacia atrás con la rueda delantera frenada. Si se nota un escalón, hay holgura. Esto es más complicado que pasa en el amortiguador, pero no es imposible. Por cierto, en un mantenimiento completo de las suspensiones en servicios autorizados nos deben cambiar no solo los retenes, sino también nos deben sustituir los casquillos internos, que son los responsables de que la horquilla funcione firme y de que no tenga holguras. Una cosa que yo hago semanalmente es comprobar que los tornillos del cuadro, los que unen el amortiguador, estén apretados, ya que a veces al funcionar la suspensión puede ser que se vayan aflojando poco a poco. Y ya que estoy, compruebo también que estoy suscrito al canal de Electric Jesus. Si no estoy suscrito, me suscribo, que ya sabéis que esto ayuda a que el canal siga creciendo y a que pueda traer más vídeos como este. Es importantísimo limpiar las suspensiones y mantenerlas lubricadas, y eso es algo que se puede hacer antes de cada salida en bici. Y aunque parece una tontería, este simple detalle de limpiar las barras y lubricarlas hace que la suspensión trabaje más suave y evita la entrada de porquería a su interior. Una forma adecuada es usar papel absorbente y aceite de suspensiones. Si tiene mucha porquería alrededor de los retenes, primero se debe limpiar con papel y algo de agua o con un trapo ligeramente húmedo. Cuando ya no hay porquería, sobre otro papel se vierte aceite para lubricación externa de suspensiones. El papel con el aceite se extiende sobre las barras de la horquilla y sobre el vástago del amortiguador, dejando una capa de aceite sobre las barras. Si el amortiguador es de muelle, como en este caso, pues hay que tener un poco de maña, pero no es necesario desmontar el muelle para limpiar y lubricar el vástago. Cuando hayamos limpiado y aceitado las barras, se debe bombear las suspensiones 4 o 5 veces. Veremos un cerco de aceite con un poco de suciedad. Suspensiones listas para la batalla. Y ahora un consejo de veterano. A veces, si nos hemos llevado la bicicleta en el coche a algún viaje y nos hemos dejado el aceite de suspensiones atrás, lo que podemos hacer es dejar la bicicleta boca abajo un rato. Con esto lo que conseguimos es que el aceite interno se vaya cerca de los retenes, de modo que acaba empapando las esponjas que hay debajo de ellos. En mi opinión no es lo ideal, pero es una buena idea para cuando no hemos podido lubricarla bien, aunque para la limpieza no hay excusas. Por cierto, todo esto que hemos visto se puede aplicar también con la tija, ya que igualmente es un mecanismo hidráulico con un vástago y un retén. Estos consejos o trucos que hemos visto están bien, de hecho son perfectamente aplicables en todas las salidas que hagamos con la bicicleta, ya que apenas toman tiempo. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que las suspensiones son un elemento de desgaste de nuestras bicicletas y no son componentes precisamente baratos. Es necesario mantenerlas y es necesario que las tengamos al día. Es más, las e-bikes pesan más, tienen más inercia y les solemos dar un uso más intenso, por lo que tenemos que ser más minuciosos con ellas, especialmente con sus mantenimientos. Y es que existen dos tipos de mantenimientos que debemos hacerle a nuestras suspensiones. El mantenimiento básico, en el que hay que abrirlas, limpiarlas y cambiar aceites, y luego está el mantenimiento completo, que se debe hacer en un centro autorizado. Este último, el mantenimiento completo, se debería hacer al menos una vez al año, y es el más caro,
mientras que el mantenimiento básico lo podemos hacer cada 6 meses o incluso cada menos, dependiendo del uso que le demos a nuestra bicicleta. Y de hecho, ahora que lo pienso, el tema del mantenimiento básico puede ser un buen vídeo, ¿no? Yo mismo solo suelo hacer a todas mis bicicletas y es algo muy sencillo. Quizá lo veamos en siguientes vídeos. Si de pronto hemos tenido una caída de temperatura brusca, típica de cuando empezamos el invierno o de cuando nos vamos en bicicleta a un bikepark que está a más elevación o simplemente hace mucho más frío que de costumbre, pues las suspensiones se resienten. Para recuperar el tacto, lo que tenemos que hacer es abrir un poco las compresiones y los rebotes. A bajas temperaturas, los aceites internos de los hidráulicos se vuelven más viscosos y por tanto notaremos las suspensiones más duras y toscas. Esto quiere decir que las compresiones serán más duras y el rebote más lento. Este es el motivo por el que debemos abrir un poco los ajustes de compresiones y el rebote. Incluso es posible que tengamos que meter un poco de presión también, ya que a menor temperatura, por termodinámica, el aire interno tiene menos presión. En fin, señores, espero que os hayan gustado estos trucos tan sencillos y que os sirvan para que vuestras suspensiones, tanto horquillas como amortiguadores, funcionen perfectamente durante el mayor tiempo posible. Y si te interesa saber más sobre suspensiones, en concreto sobre horquillas de enduro, no te puedes perder este vídeo que te dejo aquí. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.